¿Conoces tú a personas que se quejan de todo y por todo? Delante de todos dicen todo el tiempo cuán mal se sienten respecto de lo que está pasando. ¿O eres tú una de esas personas? El día de hoy vamos a hablar de la importancia de no quejarnos, sino de tener gratitud. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo de fin de semana, de media semana, desde el reto de... Yo tengo que decirte algo antes de comenzar, antes de preguntarte cómo estás. No tengo café. No tengo café. Y yo tenía derecho a tener café con leche Esplenda. Estamos hablando del retorcido problema de reclamar nuestros derechos. Sí. Mira, y qué tremendo es esto, porque uno lo ve por todos lados. Y además, como tengo el tuyo cerquita, me ganas de tomarlo. Cálmate. Solo que tú lo tomas sin azúcar. Sí, sin azúcar y sin leche y sin nada. O sea, yo tomo café. Mira, o sea, y estoy por comprar, ¿sabes que dicen que hay unas esencias de almendra, de menta y de vainilla que son ricos para echar unas gotitas? Así. A mí no me gusta eso. De verdad, a mí sí me gusta. No, a mí me gusta el café, solo el café. Mira, el retorcido derecho. El retorcido problema de reclamar nuestros derechos. Ajá. Y hemos comenzado la semana diciendo que hay ciertos derechos que no estamos en contra de los derechos. Sí. Los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos del inmigrante. No hemos hablado de estos. Son tremendos. Nadie tiene... O sea, no debe ser que por alguien tener una condición de debilidad sea tratado de una forma diferente a los demás. Sí, no estamos, o sea, es una forma de decirlo, no estamos socavando la dignidad humana. No, correcto. La dignidad humana, o sea, la dignidad humana, por supuesto, yo te lo decía la semana pasada conversando sobre alcoholismo, es que la imagen de Dios está presente en la mujer, la imagen de Dios está presente en el niño, la imagen de Dios está presente en el inmigrante, y todos nosotros debemos no debemos socavar esa dignidad, tenemos que cuidarla. Sí. El problema es cuando le damos vuelta al asunto, le damos vuelta a la tortilla y entonces pensamos que no es la imagen de Dios, sino que soy yo el que tengo el derecho. Yo soy entonces, el Dios. Sí, y entonces yo puedo reclamarlo. Sí, es una buena forma de decirlo. Tú sabes que es la gran diferencia entre los perros y los gatos, ¿verdad? ¿Tú has oído eso? Sí, ¿Tú has oído eso que cuando el perro... Cuando el amo entra delante del perro, el perro piensa, ahí viene Dios, ¿verdad? Y cuando el dueño, el amo entra delante del gato, el gato piensa, yo soy Dios. O sea, hay una gran diferencia. Sí. Y creo que algunos tenemos la actitud de gato o de gata. Saludos a ti, que te crees un gato. Aunque eres gato en otro sentido. Mira, y estamos viendo, en medio de esto, nos está ilustrando esto la historia del general famoso Naamán, el sirio, este hombre que tenía una alta dignidad delante de su propio rey, y además Siria está gobernando, es bueno decirlo, en ese momento está gobernando al mundo de la región, y de pronto ve una forma de arreglar su problema porque es leproso. Sin entrar que la lepra es un cuadro del pecado. Pero él se abstrae de su responsabilidad, se cree que it's good to be the general, porque no es el king en este sentido, en esta ocasión. Pero sí, yo tengo derecho a que me trate de otra manera. Yo quisiera salir de 2 Reyes 5 ahora y llevarte al Nuevo Testamento. Y quisiera llevarte al libro de Romanos, porque el libro de Romanos, que tiene mucha enseñanza sobre la doctrina cristiana, creo que tiene mucho que decir respecto a la ingratitud del hombre en su trato con Dios. Desde Romanos capítulo 1, que es creo que el clásico que todo el mundo conoce, ¿verdad? Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice el problema de los hombres es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
esa frase o ese juego de ideas ahí realmente resulta en lo que estamos hablando. O sea, en vez de entender que Dios estaba en una posición que merecía toda la gloria y nosotros estamos para glorificarlo, no agradecieron lo que Dios estaba haciendo por ellos, sino que entraron en un proceso de razonamientos que hizo que el corazón terminara mal. Sí. O sea, pero eso es precisamente de lo que estamos hablando esta semana. Y si tú me lo permitís, es un patrón, un patrón en la Biblia. Es lo mismo lo que le pasó a Israel. Israel, Dios les dice claramente, ustedes no son nadie, ustedes van a ser especiales porque yo he decidido amarles a ustedes. Pero Israel termina sintiéndose que es la cosa más especial del mundo. Lo mismo nos pasa a veces a los creyentes. Los creyentes somos muy bendecidos, tremendamente bendecidos. Hay momentos que uno dice, es que yo soy bendecido porque soy yo. Sí. Entonces, no porque Dios es el que me ha bendecido. Entonces, es un patrón continuo que nos puede hacer confundirnos y creernos. Yo he escuchado hasta algunos que me dicen, no, es que yo tengo un trato especial con Dios. O sea, y yo pienso, ok, y no quiero juzgar a quien dice eso, pero... ya lo estamos juzgando. Sí, pero es un juicio correcto. Que hay que tener cuidado, por lo menos hay que tener cuidado, porque yo creo que es bueno sentirse especiales. Sí. O sea, Dios le dijo a Israel, ustedes van a ser mi especial tesoro, pero ustedes para esto tienen que hacer esto y esto y esto. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios y yo puedo pensar que buenísimo eso. Pero de eso a que yo tenga derecho a reclamar algo hay una gran diferencia. Sí. Qué bueno que mencionaste a Israel. Yo te dije, Romanos plantea la doctrina cristiana desde la perspectiva de la relación con Dios. Primero habla de los gentiles. Romanos 1 habla de los gentiles. Pero cuando llegas a Romanos 9, 10 y 11 habla de Israel. Sí. Y muchos han sacado algunas doctrinas raras de ese texto, ¿verdad? Básicamente el argumento de Pablo es, miren cómo Dios trató a Israel, porque ahí se muestra el carácter de Dios y la relación que el Hijo de Dios tiene que tener con Dios como Padre. De hecho, yo siempre recuerdo que cuando estudiamos Romanos aquí hace muchos años, Romanos 9, 10 y 11 lo estudiamos en un trozo de serie que llamábamos Padre Suyo, Padre Nuestro. Porque cuando uno ve cómo de Israel. Dios era Padre de Israel, podemos entender cómo Dios trata con nosotros. Y cómo Dios argumenta con Israel. Y dice, oh profundidad de las riquezas. En ese trozo de hablando con Israel, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿con quién tenía Dios una deuda? Sí. Y las preguntas son retóricas, ¿verdad? La respuesta es... Con nadie. Con nadie. Sí. Dios no nos debe nada. Sí. O sea, creo que es la parte en la cual necesitamos entender. Y nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Sí, no es al revés, no es que Dios tiene que amarme, pues como te cito yo de vez en cuando, ¿verdad? Aquel hombre que me dijo, cuando yo le pregunté, ¿usted por qué usted cuando muera va a ir a dónde va a ir? Pues yo voy a ir al cielo. ¿Y por qué cree que Dios debería dejarlo entrar al cielo? Porque ese es su trabajo, ¿verdad? Pero es esta idea, Dios tiene el trabajo de bendecirme, ¿verdad? Entonces yo debo chasquear mis dedos con un poco de oración, estimular la generosidad de Dios con mi asistencia a la iglesia y con un poco de servicio, y pues de seguro Dios tiene que bendecirme. O sea, esa es como la secuencia lógica. Y la respuesta es no. Ahí entramos en el retorcido problema de reclamar nuestros derechos. Sí. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Sabes que esta es una cita de Job? Okay. Job 41. Job 41, cuando Dios está diciéndole a Job, le está diciendo... es que el problema es que tú no me conoces, tú no entendés cómo funciona la cosa. Job, ¿le está diciendo? Dios a Job. Okay. ¿Tú recuerdas el libro de Job? Es la crisis de Job, luego una serie de conversaciones entre Job y sus tres amigos, luego aparece Eliú en la parte final, y entonces cuando está este joven hablando, de repente deja de hablar él y empieza a hablar Dios. Sí. Y Dios básicamente le dice a Job que tú no tienes derecho, Job. O sea, tú estás pensando que tú sos alguien cuando realmente no sos
no sos nadie. O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo lo que estaba haciendo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? O sea, no te pongas de tú a tú conmigo porque no funciona así. Y en Job capítulo 41, que sigue hablando Dios todavía, en Job capítulo 41, el versículo 10 y 11, dice así, dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? O sea, sí. ¿A quién le debo algo? O sea, es la gran pregunta. ¿A quién le debo algo? Que ese es un pensamiento poderoso hoy en día. Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Es que tú has dicho, es que tú has prometido. Hay que tener cuidado en ese sentido. Reclámele las promesas. No, que Dios no le debe nada a nadie. O sea, y nos da. Él ha dicho y va a cumplir. Sí. Él ha dicho y va a cumplir. No te preocupes que Dios va a cumplir. Él es fiel con él mismo. Sí. Él no puede negarse a sí mismo. Sí. Entonces, él tiene una responsabilidad consigo mismo. Y por esa responsabilidad consigo mismo, nos bendice. Y no necesita, perdón que lo diga así, recordatorios. No. Porque de vez en cuando... Menos reclamos. Reclamos son... Por eso que yo te decía al principio de la semana, reclamos es impensable hacerlo. Sí. Yo sé que hay quienes lo hacen. O sea, yo creo que uno puede acogerse a las promesas de Dios y decirle, Señor, tú has dicho esto, yo quiero entender esto. Y yo creo que hay una parte que es sana completamente. Pero Señor, tú has dicho. Y entonces como tú has dicho, yo ahora te estoy reclamando lo que tú ya dijiste. Ok, ¿cuál es la salida a todo esto? Quizás, porque estamos llegando a la mitad de la semana y a mí me gustaría, ya que hemos planteado muy bien el problema, creo yo que lo hemos planteado muy bien, tratemos de encontrar una solución. Y yo pienso que la solución comienza con la humildad, pero la humildad debe generar gratitud. Ok. Una actitud de gratitud. La antítesis del entitlement, como te decía, la antítesis de la sensación de que yo tengo derechos, es la gratitud intencional. Sí. La gratitud intencional, porque es tan fácil. Y genuina. Genuina. Ajá. Pero ahora vamos a hablar de un ejercicio de gratitud. ¿Por qué cosas debo estar agradecido? O sea, ¿por qué cosas? Y si tú te levantas una mañana y yo te animo, Iván, a que lo hagamos un día de estos y que lo hagas tú en lo personal, y a quienes nos están escuchando, nos están viendo, yo te animo a que lo hagas, que te levantes en la mañana y comiences a pensar por qué debo estar agradecido el día de hoy. Desde abrir los ojos, desde salir de la cama, desde respirar. O sea, yo tengo derecho a respirar. ¿Por qué crees eso? O sea, preguntarle a todos los que pasaron por COVID, si no es una bendición. Sí, es una bendición. Tengo un trabajo, tengo una familia, tengo una casa, tengo un techo, tengo zapatos que ponerme, tengo comida, hasta sobrepeso tengo. Tengo amistades, tengo personas que me aprecian, tengo una Biblia que puedo leer, que muchas personas no pueden leer porque no pueden leer, o porque no tienen ojos para leer. O no tienen Biblia. O no tienen Biblia, o no han tenido la gracia de que Dios se ha presentado delante de ellos. Tengo una iglesia a la cual asistir que tiene un montón de defectos, pero tengo una iglesia, tengo una comunidad, tengo una familia a la cual pertenezco y vivo solo, pero tengo paz. Entonces, o sea, tú puedes salgo de la casa y bueno, tengo comida en el refrigerador y salgo de la casa y tengo un medio de transporte. Quizás va bien hacinado, pero tengo un medio de transporte. O quizás es con aire acondicionado y voy solito manejando. Tengo un medio de transporte. Tengo una calle por la cual transitar. Tengo el conocimiento y la habilidad para vivir en sociedad. Tengo un trabajo al cual asistir. Tengo algo productivo por lo cual vivir. O sea, tú empiezas a ver las razones por las cuales estar agradecidos y podríamos estar abrumados por la gratitud. Pero el problema es que vemos el otro lado de la moneda. Sí. Mi casa no es tan grande. La comida que tengo no es tan buena. El carro que tengo es viejito. El trabajo donde ahora laboro es viejito. El esposo que tengo es más viejito. El lugar donde laboro no me gusta. El salario no me parece. Este país, la gente cómo se queja de su país. Sí. ¿Verdad? Este país no aguanto las autoridades y las personas y el tráfico y vivo quejándome porque yo me merecería vivir en un paraíso, pero estoy viviendo acá.
yo me merecería un mejor trabajo, yo me merecería una mejor cama, yo me merecería... Y hay un momentito en el cual uno tiene que decir, hey, yo tengo que volverme intencionalmente agradecido. Sí, y por eso yo te decía, intencionalmente, pero es honestamente. Sí. O sea, yo pensé, todos esos grupos que ibas diciendo, hay muchos que no tienen estos, hay muchos que no tienen familia. Sí. Tú vas a un orfanato, Sí. hay muchos que no tienen ese aire. Sí. Tú vas, todos los oxímetros que se han metido estos últimos 3 años, y todos los que en un momento dijeron, ¿cuánto tenés de oxígeno? Tengo Saturación 80. 85, estoy preocupado, estoy afligido. No todos tienen una cama, de hecho la mayoría no tienen una cama. Sí. No todos tienen una familia, no todos tienen una iglesia, no todos tienen una Biblia, no todos tienen transporte. Público o privado, algunos les tocan a pie. Sí. Y tú vas, y entonces yo sé como algunos van a decir, es como el clásico de la mamá que le dice, mira cuántos niños en África no tienen esa comida, que quisieran tener esa comida que te estás comiendo. Y uno dice, pero es cierto, es cierto. ¿Cuántos niños en África quisieran tener esa comida Sí. que no te estás despreciando? Pero el problema es que, volvemos a Romanos 1, el problema es que no glorifican a Dios, Ajá. no le dan gracias Sí. por este juego de circunstancias, y entonces en su mente se envanecen en sus razonamientos, y esto entenebrece el corazón. Sí, qué tremendo ese proceso. Es un proceso tremendo. Entonces, ¿dónde comienza todo? Comienza en reconocer a Dios como debe ser y agradecerle. Ok, una pregunta aquí, viendo el lado práctico. Algunos de los que nos están viendo, algunos de los que nos escuchan por radio o en audio, saben que son personas quejistas, que tienen la queja en la boca todo el tiempo. Sí. Y, que es un rasgo de el retorcido problema de reclamar nuestros derechos. Totalmente, Sí. totalmente. ¿Y qué le podríamos decir? Porque aquí es casi como el problema que vimos la semana pasada. El alcohólico tiene que reconocer primero que tiene un problema con el licor. ¿Qué debe hacer el que se está quejando todo el tiempo? Yo creo que abrir los ojos es lo primero. Sí. O sea, abrir los ojos para decir, yo me he vuelto en la persona que no debería ser. O sea, yo vivo en una queja constante. Me quejo de todo y de todos. Y creo que tengo razón para quejarme, que a veces hay razón. O sea, a veces la cama tiene un hoyo con la forma de tu panza. O sea, sí, o sea, de plano. O sea, a veces hay una razón. A veces el jefe es una mezcla de Shrek y el monstruo de la Laguna Negra. De plano, a veces. Pero si yo todo lo que hago es quejarme y soy como los israelitas allá diciendo, estaríamos en Egipto, ¿verdad? Comiendo de balde los puerros, los rábanos y los pepinos y el pescado, cuando realmente lo que estaban haciendo era trabajando de sol a sol para un faraón negrero. Yo creo que es abrir los ojos y decir, yo me he convertido en la persona que no debo ser. Y empezar un ejercicio intencional de ver por qué debemos estar agradecidos. ¿Cuáles son las áreas en las cuales tenemos una bendición? Y si otros lo tienen o no lo tienen, no sé. O sea, si tú no quieres llegar a ese punto de los niños de África, no sé. Pero por lo menos yo lo tengo. Yo lo tengo y es por la gracia de Dios. Y aún la idea de decir, es que yo me lo he hecho a mí mismo. Se lo dijo Satanás a Dios. Mejor Satanás le dice a Dios, pues si Job sabe que... Piel por piel. Sí, pero dice, Job está bien porque tú has cercado su trabajo. Sí. O sea, tú le has dado todo el juego de condiciones. Si tú no estuvieras en la vida de Job, Job no estaría tan bien como está. No tendría lo que tiene. Pero a veces Satanás mismo lo reconoce y nosotros no podemos reconocerlo. Entonces, si yo me echo a mí mismo y yo tengo este televisor de 58 pulgadas, de 65 pulgadas en el cual estoy viendo las eliminatorias. El reto de hoy te iba a decir. Lo estoy viendo porque yo trabajé y me lo pude comprar. Es que Dios me dio la fuerza para hacerlo. Entonces, mientras no nos volvemos intencionalmente agradecidos, vamos a caer en el retorcido problema de reclamar nuestros derechos y vamos a vivir quejándonos. Ok, de acuerdo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tomar la decisión de que vamos a ser intencional y honestamente agradecidos. Las dos cosas. Creo que mientras pasamos por alto todas las bendiciones y no nos detenemos a observar todos los beneficios que Dios nos da,
nos volvemos presos del retorcido problema de reclamar nuestros derechos. Ingratos, quejistos, quejumbrosos, atacando, manifestando nuestro descontento por todo y por todos, porque en el fondo creemos que nos merecemos algo más. Debemos ser agradecidos. Por ahí comienza todo. Ok, me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, la palabra de hoy es gratitud. Gratitud. Específicamente estamos hablando de la gratitud con Dios. Y yo creo que en algún momento vamos a hablar de la gratitud a los medios que Dios usa, a tu trabajo, a tu papá, a tu jefe, etcétera. Pero la palabra de hoy es gratitud. Y mañana vamos a hablar de la necesidad de enseñar este estilo de vida de gracia a los que están a nuestro alrededor, especialmente en nuestra familia. Dijimos que vamos a hablar de digital, ya no hablamos de digital. Pero quizás estos días que vienen. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.